Hola, Inés. La presente cápsula es para hablar de una figura que, pues, en estos últimos años ha sido muy relevante y ha sido uno de los objetivos relevantes, entre otros, que ha tenido el Estado para, pues, controlarlo o de plano desaparecerlo. Me refiero al outsourcing, o también conocido como subcontratación. Para acercarnos un poco al concepto, podemos decir que esta consiste o nació para que una empresa transfiriera a terceros la realización de algunos procesos que por su propia naturaleza no implica realizar eh, alguna conducta eh, que, que tenga impacto directo en su objeto principal. Esto es para lo que la empresa fue creada. La figura del outsourcing o subcontratación nació para que terceros realicen funciones que no tienen relación con el objeto de la empresa que la contrata. Digámoslo así, es el origen noble de la figura. Ahora, ¿qué tenemos en el lado opuesto? Pues que esto implica, en principio, que estas figuras no deben ser utilizadas para que una empresa realice, para contratar que una empresa contrate a otra para que realice funciones inherentes al objeto principal para el que fue creado. Sin embargo, como muchas instituciones, degeneró esta figura y en la actualidad, o desde hace ya muchos años, es utilizada por las empresas para que una diversa proporción de trabajadores para realizar las actividades directamente relacionadas con el objeto principal. Por ejemplo, grandes cadenas de supermercados. Eso sucede en la actualidad en México. Todos los trabajadores que podemos ver en esos supermercados nacionales e internacionales, podemos encontrar que están subcontratados. Y eso ya fue prohibido, lo veremos más adelante, por la Ley Federal del Trabajo. Porque no puedes subcontratar a una empresa para que te proporcione trabajadores y así puedas alcanzar el objeto principal para el que fue creada tu empresa. Entonces, no se justifica. Lo que sí se justifica, y eso lo dice la ley, por ejemplo, un patrón puede crear una empresa para armado de computadores o para crear chips o lo que ustedes se imaginan. Mi objeto principal es ese como empresa. La ley sí me faculta subcontratar a una empresa para que me proporcione trabajadores de limpieza o trabajadores para la vigilancia de mi empresa. Eso sí está permitido. Vamos a ver más adelante que con ciertas particularidades. Pero en ese supuesto sí está permitido la subcontratación o el outsourcing. ¿Qué podemos decir respecto a esta figura en la Ley Federal del Trabajo? Bueno, podemos decir con certeza que al menos la Ley Federal del Trabajo, que estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, no preveía reglamentación alguna en torno al outsourcing o la subcontratación. Ello provocó que los tribunales laborales, entiéndase las juntas y los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, al emitir sus resoluciones, lo siguen haciendo, vinculaban a la empresa que contrató y a la subcontratada, las vinculaban y las hacían responsables solidarias frente a los trabajadores respecto a las obligaciones surgidas del vínculo sostenido con la subcontratada, que es la que generalmente acude al juicio y acepta el vínculo de trabajo. Entonces, no gracias, debido a esas lagunas, pues los tribunales tuvieron que interpretarlo de esa manera, a fin de no dejar desprotegido al trabajador. Porque, ¿qué sucedía? El trabajador demandaba a la empresa que recibía sus servicios y a la empresa que lo contrató para ello, y la primera negaba lisa y llanamente el vínculo y la segunda lo aceptaba, y si eventualmente había un laudo que condenaba a pagar ciertas prestaciones o respetar determinados derechos,
la realidad es que esa empresa ya no la encontrabas. Desaparecía, cambiaba de nombre, y entonces esto se convertía en un suplicio para los trabajadores. Esto es poder cumplir ese laudo. Ellos ya tenían un laudo firme que condenaba a la empresa, pero ya no la podían encontrar. Entonces, eso con la figura de la responsabilidad solidaria, pues de alguna manera fue paliado por los tribunales laborales. ¿Qué más sucedió con esta figura de la subcontratación o el outsourcing? Esto es, ¿en qué más se degeneró por el hecho de no existir una reglamentación clara? Bueno, estas figuras se empezaron a utilizar por las empresas subcontratadas porque empezaron a evadir el pago de impuestos y obligaciones de seguridad social, como el IMSS, el SAR o el Infonavit. Entonces, ya esto empezó a generar un problema real para el Estado, porque a lo mejor tenía trabajadores inscritos por parte de la empresa subcontratada, pero no cubrían las cuotas en términos del salario real, o de plano nada más no cumplían las cuotas. Y entonces, ¿cómo se empezaron a utilizar estas empresas de subcontratación? Estas se acudían con grandes empresas, también chicas, y decían, oye, si tú contratas mis servicios, yo te voy a proporcionar trabajadores y te voy a permitir ahorrar una parte, entre comillas ahorrar, de esas obligaciones que tú tienes fiscales o de seguridad social. Y entonces empezó a ser un negocio redondo para las empresas, ¿no? Oye, pues si yo contrato a esta empresa a la que eventualmente se va a ser responsable ante una obligación derivada del vínculo de trabajo, pues y además me voy a ahorrar temas fiscales o de seguridad social, pues entonces muchas empresas empezaron, digámoslo así, a migrar a ese sistema, ¿no? ¿Qué sucede en la actualidad, ¿no? con esa figura? Bueno, cuando un trabajador acude al juicio y se dice despedido, eh, la empresa que recibía sus servicios ya les decía niega lisa y llanamente el vínculo. Y solamente lo acepta la empresa que lo contrató, la subcontratada. Y bueno, el problema que se suscita todavía es que esas empresas cuando pierden un juicio ya nunca las encuentran. Cambiaron de nombre o de plano desaparecieron. Y entonces eso pues ya empezó a ser parte, un tema más de preocupación por parte del Estado, del legislador, y empezaron a tratar de regularlo. Ya les decía yo que los tribunales laborales empezaron a tratar de minimizar o de corregir este problema diciendo, oye, con que hubiera un indicio, eres responsable solidaria tanto tu empresa que recibías los servicios de manera directa del trabajador como tú que subcontrataste o que contrataste a ese trabajador para proporcionárselo a la empresa que te contrató. Debemos decir que, aunque sin éxito, esta figura trató de ser regulada por la Ley del Seguro Social en 2009, pero pues no tuvo mucho éxito, ¿no? Luego, la Ley Federal del Trabajo fue reformada a partir del 1 de diciembre de 2012, donde pues ya se tenía en la mira, digámoslo así, esa problemática, y el legislador trató de regular esa figura y estableció algunos elementos para que la figura de la subcontratación o outsourcing, digámoslo así, fuera legítima. Y creó unos artículos 15A a 15D, y entre ellos, por ejemplo, se decía, oye, la subcontratación no puede abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo. Debe justificarse el carácter especializado. No podían comprender la subcontratación tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores. El contrato debe estar por escrito. No se permitía la subcontratación cuando a través de esta se transferían de manera deliberada a trabajadores de la contratante a la subcontratista.
con el fin de disminuir sus derechos laborales. Esta es una práctica muy común de esa figura, ¿no? Debemos decir también que estos artículos que fueron, les decía yo, agregados en la reforma vigente a partir del 1 de diciembre de 2012 de la Ley Federal del Trabajo fueron declarados constitucionales por la Corte. En la descripción del video les dejo las ligas para consultar las tesis que se emitieron al respecto. Es preciso evidenciar que estas reglas pues, no mostraron eficacia alguna para poner control a estas figuras. Al contrario, provocó un incremento desmesurado de este tipo de empresas, porque había una gran laguna y era imposible para el Estado controlar o vigilarlas a todas. Es preciso decir que en 2017, según datos del INEGI, y en términos de un estudio que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad, una asociación civil, realizó un estudio comparativo de esta figura en el mundo, y en lo que interesa evidenció que en México, al menos a esa fecha, 2017, existían aproximadamente 3.5 millones de trabajadores subcontratados. Entonces imagínense el número, la problemática que desde entonces existe en nuestro país. Y según el propio INEGI, al 2019 esa cifra había subido a 4.6 millones de trabajadores subcontratados. Entonces era claro que esas reformas pues no sirvieron. Recordemos que el 1 de mayo de 2019 se reformó la Ley Federal del Trabajo. En ese momento esa figura no fue tocada o no fue modificada. Fue hasta abril de 2021 en que se reformó la Ley Federal del Trabajo en ese tema de la subcontratación. ¿Qué sucedió? Bueno, en principio fueron derogados esos artículos que habían nacido con la reforma de 2012, que regulaban la subcontratación. Y ahora lo que hizo el legislador es modificó los artículos 13 a 15 y dentro de los cuales están las siguientes modalidades bajo las que se permite la subcontratación. Podemos decir, una de ellas fue tajante aquí el legislador, diciendo, oye, solo se permite la subcontratación de servicios especializados o para la ejecución de servicios especializados. Y la regla es que no formen parte del objeto social ni actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria. También es preciso que para que la empresa pueda prestar esos servicios de subcontratación debe formar parte de un padrón que creará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y para que sea registrada en ese padrón, la empresa debe estar al corriente con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El contrato que se firme con la empresa que contrata a esta subcontratista o esta subcontratante debe estar por escrito y deben estar debidamente especificadas las actividades a realizar y el número de trabajadores para cumplir ese contrato. Y también se estableció, que es lo que yo les decía que ya los tribunales estábamos haciendo, el legislador estableció una consecuencia y dijo, oye, si la persona físico-moral que subcontrate servicios especializados con un contratista y éste incumple las obligaciones con los trabajadores que contrate bajo ese esquema, será responsable solidaria de las obligaciones que resulten de las relaciones con sus trabajadores. Y también, como parte de esa nueva reglamentación, el legislador estableció que ese registro del padrón debe renovarse cada 3 años, ¿no? Y es susceptible de cancelarse por la propia Secretaría del Trabajo si se incumplen los requisitos mediante los cuales se agregaron a ese patrón. Aquí es necesario decir que la intención de esta reforma es que muchos trabajadores que estaban registrados, si lo estaban ante el IMSS, por empresas subcontratantes, ahora sean registrados directamente por la empresa que recibe sus servicios.
y así disminuir la evasión del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Creo que es muy pronto para saber si esa reforma ha tenido éxito. Ustedes entran a la página de la Secretaría de Seguridad del Trabajo y la del propio INEGI, y ahí se habla de que en la actualidad hubo un incremento impresionante de trabajadores registrados de manera directa por las empresas que reciben los servicios directos de los trabajadores. Sin embargo, bueno, creo que es muy pronto todavía para saber si estos números son muy certeros, ¿no? Lo que creo yo, al menos desde mi punto de vista, queda claro, es que es un reto enorme para el Estado vigilar que todas las empresas subcontratistas en principio se registren y que además cumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Para ello creo que la figura de la inspección laboral prevista en la Ley Federal del Trabajo podría ayudar, aunque creo que lo que podría funcionar mejor es la buena fe de las empresas. Ya lo veremos con el transcurso de los meses y años. Pues estas reformas, si funcionan, es a largo plazo. En la descripción les dejo unas ligas respecto al panorama de la inspección laboral en México. Son unos pequeños videos de la maestra Alma Rubí Villarreal Reyes, que es secretaria de la Corte, y del magistrado doctor Arturo Mercado López, magistrado en un tribunal electoral. Gracias y hasta pronto.